Millonario tiene 24 horas para enamorar a la chica de la limpieza y debe decidir entre su orgullo o el amor. Alejandro Montoya, con apenas 23 años, ya es uno de los hombres más ricos y poderosos de Ciudad de México. Heredero de un vasto imperio inmobiliario tras la trágica muerte de sus padres en un accidente aéreo, Alejandro ha forjado una vida de excesos. Vive en la cima de un rascacielos, en una lujosa cobertura que domina el horizonte de la ciudad. Rodeado de bienes extravagantes y rodeado por las personas más influyentes de la sociedad, su vida parece una fantasía inalcanzable para la mayoría. Sin embargo, bajo esa fachada impecable de riqueza y poder, Alejandro esconde heridas profundas que nunca ha compartido con nadie. Desde que perdió a sus padres, ha aprendido a bloquear sus emociones. A su alrededor, todo parece ser una fachada, las mujeres lo rodean por interés, los hombres lo respetan solo por el tamaño de su cuenta bancaria, y sus amigos son simplemente compañeros de fiestas interminables. En esas reuniones llenas de alcohol y música, Alejandro se siente más solo que nunca, pero jamás lo admitiría. Todo en esta vida se puede comprar, menos el tiempo, solía decirle su padre, y esas palabras se han convertido en una filosofía para él. Compra todo lo que quiere, coches deportivos, joyas exclusivas, amistades falsas. Pero en el fondo, Alejandro no puede comprar lo que más anhela, un sentido real de pertenencia. Una noche, mientras observaba el bullicio de la ciudad desde su terraza, uno de sus amigos más cercanos, Mateo, le comentó: pareces tenerlo todo, Alejandro, pero nunca te veo disfrutar de nada, ¿es esa la vida que quieres? Alejandro, sin dejar de mirar las luces parpadeantes de los coches abajo, respondió con una media sonrisa fría: la vida no es para disfrutarla, Mateo. Solo para ganarla. La inquietud que Alejandro sentía aquella noche creció cuando Mateo, con una sonrisa maliciosa en el rostro, rompió el silencio. ¿Sabes lo que te hace falta, Montoya? Un reto real, dijo, sirviendo más champán en su copa de cristal mientras las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos. Los amigos de Alejandro, reunidos en la elegante terraza, rieron con complicidad, sabiendo que una provocación siempre despertaba el interés del joven magnate. Alejandro arqueó una ceja, intrigado pero sin bajar la guardia. Un reto, ¿qué estás sugiriendo, Mateo? No hay nada en esta ciudad que no pueda conseguir, replicó con su habitual tono de superioridad, tomando un sorbo de su bebida. Ah, pero eso es lo que dices de todo, intervino Daniela, una amiga que estaba sentada al lado de Alejandro, jugando con su collar de diamantes. La verdad es que nunca te he visto luchar por algo que realmente te importe. Todo lo consigues con dinero o con esa sonrisa tuya. ¿Qué tal un desafío que no puedas resolver con una cuenta bancaria? Alejandro sonrió, claramente desafiado. Habla, entonces, ¿cuál es esa gran prueba de la que tanto hablan? Mateo, viendo que tenía la atención de todos, se inclinó hacia adelante con una expresión de astucia. La chica de la limpieza. Valentina, creo que se llama. Esa que trabaja en tu edificio. Me apuesto lo que quieras a que no puedes hacer que se enamore de ti en 24 horas. Las risas estallaron alrededor de la mesa, pero Alejandro no se inmutó. Conocía a Valentina solo de vista, una joven de expresión seria que siempre parecía ocupada, invisible entre las paredes de su mundo de lujo. Jamás había intercambiado más que un buenos días educado con ella. En ese momento, la idea parecía absurda, casi ofensiva, pero eso solo hizo que el reto le resultara más tentador. Valentina, Alejandro repitió el nombre lentamente, como si lo probara por primera vez. ¿Y qué gano si lo logro? Mi respeto, por una vez, bromeó Mateo, levantando su copa en un brindis anticipado. Pero más importante, probarás que no hay mujer en este mundo que pueda resistirse a ti. 24 horas. Ni un minuto más. Alejandro, ahora completamente involucrado en el juego, dejó que una sonrisa confiada se extendiera por su rostro. Para él, era simplemente eso, un juego. No tenía dudas de que podía ganar. Lo había hecho antes, con mujeres mucho más difíciles de conquistar. Pero lo que no sabía era que Valentina no era como ninguna otra. Trato hecho, respondió, mientras los demás brindaban y reían. Mañana a esta hora, tendrás tu respuesta.
y te aseguro que será la que esperas. Mientras Alejandro aceptaba el desafío con confianza, en otro rincón de la misma ciudad, Valentina López, ajena a los juegos de los ricos, enfrentaba un día más de trabajo. A sus 22 años, Valentina había aprendido a cargar el peso de su familia desde muy joven. Creció en un barrio humilde, donde los días eran largos y el dinero escaso, pero su madre siempre le enseñó a no perder la esperanza, a soñar con algo más. A pesar de las dificultades, Valentina mantenía firme su meta: algún día estudiaría psicología. Quería ayudar a otros a entender y superar sus propios traumas, algo que ella misma había hecho silenciosamente durante toda su vida. Sin embargo, la realidad era otra. Después de que su padre las abandonara cuando ella tenía 14 años, Valentina asumió la responsabilidad de cuidar a su madre enferma y a su hermana menor, Lucía, quien apenas había cumplido 10 años. Trabajar como limpiadora en un edificio de lujo era lo que le permitía llevar algo de comida a la mesa, aunque eso significara dejar de lado, por ahora, sus aspiraciones académicas. Todos los días, Valentina tomaba el metro abarrotado de personas para llegar al trabajo, donde pasaba horas limpiando los lujosos apartamentos de personas que vivían una realidad completamente ajena a la suya. El edificio donde trabajaba no le despertaba envidia, sino una profunda indignación. Los dueños de esas viviendas, como Alejandro Montoya, representaban para ella todo lo que estaba mal en el mundo: desigualdad, superficialidad e insensibilidad. Mientras ellos derrochaban dinero en caprichos, Valentina conocía el dolor de ver a su madre batallar cada día contra su enfermedad sin poder pagar un tratamiento adecuado. Alejandro, aunque guapo y carismático, para Valentina no era más que un símbolo de esa injusticia, alguien que nunca comprendería las luchas diarias de quienes vivían abajo en la escala social. Una tarde, mientras fregaba los suelos del penthouse de Alejandro, lo vio de lejos, hablando por teléfono en su balcón. La sonrisa despreocupada que tenía mientras miraba la ciudad desde las alturas le causó una mezcla de frustración y rabia. No tiene idea de lo que es luchar, pensó para sí misma, apretando con más fuerza el trapeador. Para Valentina, esa gente vivía en una burbuja, sin comprender las batallas diarias de personas como ella. Pero eso no la hacía menos fuerte, al contrario, le daba más razones para seguir adelante, para algún día demostrar que con esfuerzo, incluso las personas de su mundo podían cambiar el suyo. Valentina, ¿puedes venir un momento? La voz de su supervisora interrumpió sus pensamientos. Necesito que limpies la oficina de Montoya esta noche. Parece que tuvo otra de sus fiestas. Valentina suspiró, resignada. Sabía que Alejandro y sus amigos trataban el lugar como si fuera suyo, sin considerar el esfuerzo que otros hacían para mantenerlo impecable. Pero no era la primera vez que le tocaba encargarse de su desastre, y no sería la última. Al menos, pensó, pronto terminaría su turno y podría volver a casa, donde Lucía la esperaba con una sonrisa y su madre intentaba, con su débil voz, preguntarle cómo había sido su día. Valentina sabía que el camino hacia sus sueños era largo, pero no estaba dispuesta a rendirse. Aunque el destino pareciera empujarla hacia abajo, ella se mantenía firme, confiando en que algún día podría escapar de esa vida. Lo que no podía imaginar es que, en las próximas 24 horas, su mundo cambiaría de manera inesperada. Mientras Alejandro se preparaba para iniciar su imprudente apuesta, Valentina seguía adelante, sin saber que pronto sería el centro de un juego que jamás habría elegido jugar. Valentina había terminado su largo turno y estaba a punto de regresar a casa cuando, inesperadamente, Alejandro Montoya se acercó a ella en el vestíbulo del edificio. Ella, acostumbrada a que los residentes como él apenas le dirigieran la palabra, se sorprendió al verlo detenerse frente a ella con una sonrisa confiada. Con una camisa perfectamente ajustada y su habitual aire de superioridad, Alejandro no parecía a alguien que necesitara pedir nada, mucho menos a alguien como Valentina. Valentina, ¿verdad?, comenzó él, con una voz suave y segura. Ella levantó la mirada, desconcertada, y asintió brevemente, sin saber qué esperar. He estado pensando que podríamos pasar un tiempo juntos, dijo Alejandro con una sonrisa que parecía ensayada. Quiero invitarte a cenar esta noche. Hay un restaurante exclusivo que seguro te va a encantar. Tiene las mejores vistas de la ciudad, ¿qué dices? Valentina lo miró,
sin poder ocultar su sorpresa inicial. Pero pronto, esa sorpresa se convirtió en una mezcla de indignación y desdén. Para ella, estaba claro que Alejandro no la veía como una persona, sino como un objeto más que podía manejar a su antojo. Su oferta, aunque disfrazada de cortesía, era condescendiente y arrogante. Valentina había pasado suficiente tiempo trabajando entre la élite para entender cuando una propuesta era auténtica y cuando no lo era. Alejandro, todavía confiado en su éxito, se inclinó un poco hacia ella, intentando suavizar su propuesta. Es solo una cena, Valentina. Te prometo que te va a gustar. Y quién sabe, quizás después podríamos seguir la noche. La frase quedó en el aire, cargada de insinuaciones que hicieron que Valentina apretara los labios con fuerza. Finalmente, ella respiró hondo y lo miró directamente a los ojos, sin ningún rastro de duda en su expresión. No, gracias, dijo con firmeza. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue instantánea, pero Valentina no había terminado. No sé en qué mundo crees que vivo, pero no soy una más de tus conquistas. No necesito ni tu dinero ni tu tiempo. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin palabras. Estaba acostumbrado a que las mujeres lo rodearan, a que sus invitaciones fueran recibidas con entusiasmo, o al menos con curiosidad. Pero Valentina lo había rechazado de una manera que lo dejó helado. Era como si su encanto y su poder no significaran nada para ella. Es solo una cena, insistió Alejandro, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Para ti puede ser solo una cena, replicó Valentina, su tono lleno de un desdén que él no había anticipado. Pero para mí, es mucho más que eso. No quiero ser parte de tus juegos, ni quiero que pienses que con una invitación cara vas a conseguir lo que quieres. Alejandro dio un paso atrás, todavía procesando el golpe a su ego. Nadie lo había tratado así antes. Su mente buscaba una respuesta rápida, algo que lo sacara de esa sensación de fracaso, pero nada le venía a la cabeza. Valentina, sin darle más importancia, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Tengo cosas más importantes que hacer que seguirte el juego, añadió antes de marcharse sin mirar atrás. Por primera vez en su vida, Alejandro se sentía vulnerable, desafiado de una manera que no esperaba. La fría reacción de Valentina, su rechazo tan directo y cortante, le dejó una sensación incómoda en el pecho. Mientras la observaba alejarse, algo dentro de él se encendió. Esta vez no era solo una cuestión de orgullo, había algo en esa mujer, algo en su dignidad, que despertaba en él una curiosidad desconocida. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras la puerta del vestíbulo se cerraba tras ella, Alejandro apretó los puños, sabiendo que no podía dejar que esa fuera la última palabra. Por primera vez, su encantadora sonrisa y su fortuna no habían sido suficientes, y esa herida en su orgullo lo motivaba a querer más. Después del rotundo rechazo de Valentina, Alejandro se quedó solo en el vestíbulo, aturdido por lo que acababa de suceder. Aún sentía el eco de sus palabras firmes y la fría indiferencia con la que ella lo había rechazado. No era común que alguien lo desafiara de esa manera, y mucho menos una mujer como Valentina, que, a sus ojos, no pertenecía a su mundo. Sin embargo, en lugar de rendirse, algo dentro de él cambió. Sabía que las típicas tácticas de conquista no funcionarían con ella. Tenía que ser más inteligente. Consciente de que no le quedaba mucho tiempo dentro del límite de las 24 horas que había aceptado, Alejandro decidió observar a Valentina desde una perspectiva diferente. Esa mañana, en lugar de tratar de impresionarla con gestos lujosos o propuestas extravagantes, empezó a prestar atención a los pequeños detalles de su rutina. Se dio cuenta de que Valentina tenía un mundo propio, uno completamente alejado del suyo. La vio salir del edificio poco después de su rechazo, caminando con paso rápido hacia una pequeña plaza a pocas calles de distancia. Curioso, decidió seguirla discretamente. Al llegar, la observó detenerse en un banco apartado, donde sacó un libro gastado de su bolso. La escena lo desconcertó. Valentina, la joven que limpiaba pisos en su edificio, estaba absorta en la lectura de un libro.
Alejandro nunca se había detenido a pensar en que podría interesarle a una mujer como ella, pero en ese momento, algo en su interior se movió. ¿Qué tipo de libros leía? ¿Qué la mantenía tan concentrada, incluso en medio de sus dificultades? El día avanzaba rápidamente, y Alejandro sabía que debía actuar de manera sutil. Al acercarse más, notó el título del libro que Valentina sostenía, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Alejandro nunca había leído esa novela, pero el solo hecho de verla a ella, una mujer que vivía una vida tan distinta, sumergida en una historia tan rica y compleja, lo sorprendió. En lugar de abordarla de inmediato, decidió ayudarla desde las sombras, sin que ella lo notara. Al regresar al edificio, hizo una llamada rápida a su asistente. Necesito que me consigas una primera edición de 100 años de soledad. Lo más rápido posible, ordenó con tono decidido. Esta vez no intentaría impresionarla con su dinero de manera directa, sino que quería entender lo que la hacía vibrar, lo que la hacía única. Más tarde, al final del día, se las arregló para que el libro llegara discretamente al vestíbulo del edificio, con una nota adjunta, para alguien que aprecia la belleza de las palabras. Sin condiciones. Dejó el paquete en su casillero, sabiendo que cuando Valentina lo encontrara, sería un gesto que podría significar mucho más que cualquier cena lujosa. Alejandro se quedó observando a la distancia, sin acercarse ni interrumpir su espacio, mientras su mente analizaba cada movimiento de Valentina. ¿Cómo era posible que una mujer que aparentemente vivía para sobrevivir encontrara tiempo para algo tan profundo como la literatura? Este descubrimiento le daba una nueva perspectiva, un deseo de conocerla no solo para ganar la apuesta, sino para entender cómo funcionaba su mente. Mientras el sol comenzaba a bajar, Alejandro empezó a darse cuenta de que la atracción que sentía hacia ella iba más allá de la conquista física. Quería saber más de su vida, de sus pensamientos, y eso lo desconcertaba. Ya no se trataba simplemente de un desafío para alimentar su ego, sino de una curiosidad genuina que nunca antes había experimentado con nadie. Valentina encontró el libro en su casillero al final de la tarde, justo antes de terminar su turno. Al principio, pensó que debía haber algún error, pero cuando vio la pequeña nota con la firma de Alejandro, se quedó perpleja. Sin condiciones, decía la nota. Desconcertada, frunció el ceño. Sabía quién era él, el tipo de vida que llevaba, y le parecía imposible que alguien como Alejandro pudiera tener un gesto tan sincero y desinteresado. Durante unos minutos, dudó si debería aceptar el regalo o simplemente devolverlo, pero algo la detuvo. Era un libro, una primera edición de una obra que amaba, algo que realmente significaba mucho para ella. Quizá, después de todo, había más en Alejandro de lo que pensaba. Cuando terminó su turno, Valentina decidió sentarse en la pequeña plaza donde siempre leía, con el libro que Alejandro le había regalado. Mientras se sumergía en sus páginas, escuchó pasos detrás de ella. Al levantar la vista, lo vio. Alejandro estaba ahí, de pie, observándola con una sonrisa tenue, sin su habitual aire arrogante. ¿Te gusta?, preguntó él, sentándose a su lado, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Valentina lo miró con cautela, sin estar completamente segura de qué pensar. Es inesperado, respondió, cerrando el libro cuidadosamente. No lo esperaba de alguien como tú. Alejandro suspiró, sabiendo que esas palabras cargaban más significado de lo que ella decía. Ya lo sé. Probablemente pienses que solo soy un tipo arrogante y rico que nunca ha tenido que luchar por nada. Y quizás tienes razón en parte. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. No puede reemplazar lo que he perdido. Valentina lo miró, intrigada por la vulnerabilidad en su voz. No era el Alejandro que ella había visto en el edificio, rodeado de lujos y personas superficiales. Esta era una versión más humana, y por primera vez, sintió una pequeña chispa de empatía por él. Alejandro continuó, mirando hacia el horizonte. Perdí a mis padres cuando era muy joven. Desde entonces, he vivido solo, rodeado de cosas, pero vacío por dentro. No es algo de lo que hablo con nadie, pero siento que contigo, es diferente. Las palabras de Alejandro resonaron en Valentina de una manera que no esperaba.
Ella también había perdido mucho en su vida, y aunque sus circunstancias eran distintas, entendía el peso de cargar con una soledad impuesta por el destino. Empezaba a ver a Alejandro de una manera distinta. Tras esa fachada de autosuficiencia, había alguien que sufría, alguien que había aprendido a esconder sus heridas detrás de una máscara de arrogancia. Perder a alguien te cambia, dijo Valentina suavemente, bajando la mirada hacia el libro. Yo también lo sé. Mi padre nos abandonó, y desde entonces he tenido que ser fuerte, para mi madre y para mi hermana. A veces, siento que nunca he tenido la oportunidad de ser débil, porque no puedo permitírmelo. Alejandro la miró fijamente, sorprendido por la franqueza en sus palabras. Nunca había conocido a alguien que hablara de su dolor con tanta honestidad. Sentía que las barreras entre ellos, aquellas que parecían insuperables al principio del día, comenzaban a desmoronarse poco a poco. Valentina no era solo la chica que limpiaba los pisos de su edificio. Era alguien con una fortaleza interior que él admiraba profundamente. Durante las horas siguientes, ambos hablaron más de lo que habían hecho en todo el tiempo que se conocían. Hablaron de sus vidas, de sus sueños y de sus miedos. Alejandro le confesó que muchas veces deseaba cambiar todo lo que tenía por un poco de paz interior. Valentina, por su parte, le contó sobre sus sueños de ser psicóloga y cómo sentía que esos sueños se alejaban cada día más debido a las responsabilidades que cargaba. Poco a poco, lo que había comenzado como una simple apuesta se transformaba en algo más profundo. Una conexión emocional inesperada surgía entre ellos, una atracción que iba más allá de lo físico. Aunque los mundos de Alejandro y Valentina seguían siendo diferentes, en ese momento, compartían algo mucho más significativo, la comprensión mutua de lo que significa perder, de lo que significa estar solo. Incluso rodeados de personas. Mientras la noche comenzaba a caer y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Alejandro la miró de nuevo, esta vez con una expresión más suave, más sincera. No esperaba que este día fuera así, admitió. Pero me alegra que lo sea. Valentina sonrió levemente, sin saber qué esperar de lo que vendría después. A medida que la conversación entre Alejandro y Valentina continuaba, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La distancia que siempre había mantenido frente a él, esa barrera firme que levantaba para protegerse, parecía desmoronarse lentamente. Sentía una conexión genuina con él, algo que jamás habría imaginado al comienzo del día. Alejandro le estaba mostrando un lado vulnerable, un lado que la hacía dudar de su primera impresión de él. Sin embargo, cada vez que sus emociones comenzaban a inclinarse hacia él, su mente la detenía. Valentina miró a Alejandro, quien ahora hablaba con calma sobre cómo su vida había sido un continuo vacío desde la muerte de sus padres. Las palabras de él resonaban en sus propios sentimientos de soledad y sacrificio, pero no podía evitar pensar, ¿es real todo esto? Sabía que él era capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Alejandro había crecido en un mundo donde el poder y el dinero eran las únicas herramientas para manejar la vida. ¿Cómo podía estar segura de que lo que estaba diciendo ahora no era solo otra táctica para conquistarla? El silencio entre ellos se volvió pesado, mientras Valentina luchaba internamente con su dilema. Había algo en Alejandro que la atraía, una autenticidad que empezaba a ver en sus palabras. Pero la otra parte de ella, la que había aprendido a sobrevivir en un mundo de promesas vacías, la mantenía alerta. No te dejes engañar, pensaba para sí misma. No podía permitirse bajar la guardia tan fácilmente. Alejandro, esto no es fácil para mí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de una mezcla de sinceridad y duda. No es que no te crea, pero hay algo dentro de mí que me dice que no debo confiar en ti. Tu vida es tan diferente de la mía. No sé si realmente puedes entender lo que significa vivir como yo vivo. Alejandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta inmediata. Sabía que ella tenía razón. Sus mundos eran opuestos, y lo que para él era cotidiano, para ella era algo inaccesible. Pero esa diferencia era precisamente lo que lo impulsaba a querer demostrarle que podía ser más que el hombre superficial que ella había visto al principio. No espero que confíes en mí de inmediato, respondió él con una sinceridad que sorprendió incluso a Valentina.
Sé que he cometido errores, y sé que vengo de un lugar donde las cosas parecen más fáciles. Pero te aseguro que estoy aquí, frente a ti, porque quiero entenderte. Quiero intentarlo. Valentina apartó la mirada. La parte de ella que quería creer en Alejandro se sentía tentada, pero su mente seguía alerta, recordándole que había una diferencia abismal entre los dos. Alejandro nunca entendería las dificultades que ella enfrentaba diariamente, las largas horas de trabajo, el cuidado constante de su madre enferma, la responsabilidad de una familia que dependía de ella. Además, ¿qué pasaría si él no cambiaba? Si esto solo fuera temporal, ¿qué pasaría con su corazón una vez que la emoción del desafío desapareciera? No sé si esto es algo que pueda funcionar, Alejandro, dijo en voz baja, temerosa de las emociones que comenzaban a surgir. No quiero que esto sea solo un juego para ti. Alejandro, sintiendo la tensión en sus palabras, negó con la cabeza. No es un juego. No más. Tú, me haces querer ser diferente, Valentina. Nunca había conocido a alguien como tú. Aunque esas palabras la conmovieron, el conflicto interno de Valentina no desapareció. Su corazón le decía una cosa, pero su mente, siempre pragmática, le advertía de los peligros. No podía permitirse amar a alguien cuya vida era un mundo completamente ajeno al suyo. Sabía que, aunque ahora parecía genuino, la realidad de sus vidas terminaría por separarlos. Y ese pensamiento la asustaba. Las horas del día seguían avanzando, y con cada minuto que pasaba, Valentina sentía que el reloj le apretaba más el pecho. Alejandro estaba cambiando, o al menos eso quería creer. ¿Pero hasta qué punto? ¿Podía él realmente entender su vida, o esto terminaría siendo solo una fase temporal de redención personal para él? La incertidumbre la abrumaba. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Valentina se levantó lentamente del banco donde habían estado sentados. Tenía que pensar en todo lo que había sucedido en esas pocas horas. Miró a Alejandro una última vez antes de dar un paso hacia atrás. Necesito tiempo, dijo, su voz firme pero temblorosa. Alejandro asintió, entendiendo que este era solo el comienzo de algo que aún tenía que probarse en las horas restantes del día. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, tiñendo la Ciudad de México con tonos naranjas y dorados. Valentina se había marchado, dejando a Alejandro solo en la plaza, sumido en sus pensamientos. El reloj seguía corriendo, y las 24 horas de la apuesta se acercaban rápidamente a su final. Alejandro miró el cielo con una mezcla de frustración y angustia. Ya no era solo la apuesta lo que le preocupaba. Al principio, todo había sido un simple juego para él, conquistar a Valentina en 24 horas, demostrar su habilidad para obtener lo que quería sin esfuerzo. Pero a medida que el día avanzaba, algo había cambiado. Valentina no era como las demás mujeres a las que estaba acostumbrado. Su integridad, su fuerza interior, su rechazo constante a la superficialidad lo habían desafiado de una manera que él nunca había experimentado antes. Ella lo había hecho sentir vulnerable, y eso lo había sacudido profundamente. Caminando de regreso hacia su edificio, Alejandro se dio cuenta de que sus sentimientos por Valentina eran mucho más profundos de lo que había previsto. Lo que al principio había sido una prueba de su orgullo se había convertido en una necesidad emocional genuina. Ya no se trataba de ganar la apuesta, se trataba de algo más importante. Por primera vez en su vida, deseaba a alguien no por el desafío que representaba, sino porque sentía que Valentina podía llenar el vacío que siempre había sentido. Entró al edificio y se detuvo en el vestíbulo, donde todo había comenzado esa mañana. Miró alrededor, recordando cómo había aceptado el reto con una sonrisa arrogante. Ahora, esa misma sonrisa se sentía lejana. Había pasado el día tratando de demostrarle a Valentina que podía ser alguien diferente, alguien digno de su tiempo y confianza. Pero, ¿había hecho lo suficiente? Alejandro sentía una presión creciente en su pecho. Sabía que el tiempo corría en su contra. Mateo y los demás lo estarían esperando, listos para reírse si fallaba. Pero por primera vez en su vida, el miedo al fracaso no provenía de la posibilidad de perder una apuesta.
Lo que lo aterraba era perder la oportunidad de estar con Valentina, de hacer que ella lo viera de una manera distinta a la que lo había visto siempre. Necesitaba que ella lo entendiera, que comprendiera que había algo más detrás de su fachada de billonario arrogante. Con el corazón acelerado, Alejandro sacó su teléfono y marcó el número de Valentina, pero dudó antes de presionar el botón de llamada. ¿Qué podía decirle? Sabía que las palabras no serían suficientes. Lo que él sentía ahora iba más allá de lo que podía expresar con frases. Respiró hondo y guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo. No podía seguir buscando excusas. Tenía que hablar con ella cara a cara. Subió a su penthouse y se miró en el espejo, notando la ansiedad en su rostro. Esta vez, no se preocupó por su apariencia o por la imagen que proyectaba. Su única preocupación era llegar a Valentina antes de que el tiempo se agotara. Decidió que iría a buscarla a su casa, sin importar lo que ella pensara de esa intromisión. No tenía más tiempo que perder. Antes de salir de su apartamento, Alejandro reflexionó sobre cómo había llegado a este punto. Nunca había necesitado a nadie en su vida, o al menos eso creía. Siempre había pensado que el poder y el dinero le eran suficientes para llenar cualquier vacío. Pero en esas horas junto a Valentina, había descubierto que la verdadera conexión humana era lo que realmente le faltaba. Con una resolución renovada, salió del edificio y se dirigió hacia la casa de Valentina. Sabía que solo quedaba una última oportunidad para demostrarle que sus sentimientos eran sinceros, que lo que sentía por ella iba más allá de la superficialidad con la que había comenzado todo. El reloj seguía corriendo, pero Alejandro ya no pensaba en la apuesta. Todo lo que le importaba era lo que sucedería si no lograba hacerle entender a Valentina lo que realmente sentía. Alejandro llegó a la puerta de Valentina, listo para arriesgarlo todo. Estaba nervioso, pero sabía que no podía dejar que el día terminara sin confesarle lo que realmente sentía. Mientras levantaba la mano para tocar, la puerta se abrió de golpe, y antes de que pudiera decir una palabra, escuchó voces familiares provenientes del interior. Reconoció la voz de Mateo, su amigo, y sintió una extraña incomodidad. A lo lejos, podía escuchar risas y el sonido del hielo en las copas. Valentina, que estaba en el pequeño patio de su casa acomodando algunas plantas, se detuvo al escuchar la conversación. Estaba a punto de entrar cuando oyó una mención sobre su nombre que la dejó helada. ¿Entonces qué? La voz burlona de Mateo retumbaba en el ambiente. ¿Ya ganaste la apuesta? Quedan pocas horas, Montoya. ¿O acaso la chica de la limpieza fue más difícil de lo que pensabas? Alejandro intentó intervenir rápidamente, pero Mateo siguió hablando, riéndose de su propio chiste. Deberías ver tu cara, hombre. No puedo creer que te hayas tomado esto tan en serio. Era solo una broma, una maldita apuesta. Nada importante. El corazón de Valentina se detuvo. Apuesta. Una broma. Las palabras resonaban en su mente como si todo el mundo se hubiera puesto en pausa. En un instante, todo lo que había creído sobre Alejandro, la conexión que pensaba que estaban construyendo, se desmoronaba frente a ella. ¿Todo había sido un juego? La realidad la golpeó con una fuerza arrolladora. Sintiendo una ira que nunca antes había experimentado, Valentina entró a la casa. Sus pasos eran rápidos y firmes, mientras su corazón palpitaba con furia. No necesitaba más explicaciones, lo había entendido todo. Alejandro, al verla entrar, quedó pálido al instante. Valentina, no es lo que piensas, intentó explicarse, pero ya era demasiado tarde. ¿No es lo que pienso? Espetó ella, su voz llena de rabia. Entonces explícame qué es, Alejandro. Explícame por qué tú y tus amigos apostaron para ver si podías ganar a la chica de la limpieza. ¿Qué soy para ti, un premio? ¿Un maldito trofeo? Alejandro tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras correctas. Todo su cuerpo parecía congelado ante la mirada furiosa de Valentina. Sabía que había cometido un error devastador, pero no sabía cómo repararlo. El daño ya estaba hecho. Al principio fue una apuesta, sí, admitió él, su voz quebrándose, pero te juro que ya no es así. Esto se volvió real para mí, Valentina.
tú eres real para mí. Valentina rió amargamente, una risa cargada de dolor y resentimiento. ¿Real?, repitió. ¿Qué parte de esto fue real, Alejandro? ¿El momento en que decidiste que yo era solo otro reto para tu ego? ¿O cuando te diste cuenta de que no soy tan fácil de manipular como las demás mujeres de tu mundo? Alejandro intentó acercarse, pero Valentina retrocedió, levantando una mano para detenerlo. Su mirada estaba llena de lágrimas contenidas, pero su voz no temblaba. No te atrevas a tocarme, dijo con una frialdad que lo atravesó. Pensé que tal vez había algo entre nosotros, pero no eres más que un niño rico jugando con las vidas de los demás. Yo no soy tu juguete, Alejandro. Cada palabra que salía de la boca de Valentina era como un golpe para Alejandro. Todo lo que había intentado construir con ella, todo lo que había sentido en esas últimas horas, se estaba desmoronando ante él. Sabía que no podía culparla, él había puesto en marcha esta cadena de eventos y ahora estaba pagando el precio. Valentina, con el corazón roto, dio un último vistazo a Alejandro, quien ya no parecía el hombre seguro que había conocido. Ahora lo veía como alguien frágil, roto por dentro, pero eso no era suficiente para justificar lo que había hecho. No quiero volver a verte, dijo con la voz quebrada, pero firme. No vuelvas a acercarte a mí, Alejandro. Nunca más. Sin darle la oportunidad de replicar, Valentina se dio la vuelta y salió rápidamente, dejando a Alejandro solo, sumido en la desesperación. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que resonó en sus oídos como un eco doloroso. Todo lo que creía haber ganado en esas horas se había perdido en cuestión de segundos. Y mientras el reloj seguía corriendo, Alejandro se dio cuenta de que la apuesta que había comenzado para ganar algo superficial, había terminado costándole lo único que realmente había comenzado a importarle. Alejandro se quedó parado frente a la puerta cerrada, con el eco de las palabras de Valentina resonando en su mente. No vuelvas a acercarte a mí, nunca más. Cada sílaba atravesaba su pecho como un cuchillo, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente indefenso. El Alejandro que solía obtener todo lo que quería con una sonrisa arrogante y una billetera abultada ahora se encontraba solo, incapaz de revertir el daño que había causado. No había forma de comprar el perdón de Valentina, y eso lo destrozaba por dentro. Dio unos pasos hacia atrás, tambaleándose, con el corazón latiendo pesadamente. Su mente estaba en caos, buscando desesperadamente una manera de solucionar el desastre, de explicarle que todo había cambiado. Que lo que había empezado como una apuesta estúpida ya no tenía nada que ver con sus verdaderos sentimientos. Pero, ¿cómo podía hacerle entender eso ahora? Había cruzado una línea irreparable. Con una mezcla de desesperación y remordimiento, Alejandro sacó su teléfono y marcó el número de Valentina, aunque sabía que ella no contestaría. El tono de llamada sonaba una y otra vez, aumentando su ansiedad. Por favor, Valentina, contesta. Déjame explicarte, murmuraba para sí mismo, como si ella pudiera escuchar sus súplicas. Pero el teléfono se apagó tras varios intentos fallidos. Alejandro sintió una presión en el pecho, como si el aire en sus pulmones se hubiera extinguido. La realidad lo golpeaba con una fuerza brutal, había perdido a Valentina. No solo había perdido la oportunidad de estar con ella, sino que también había destruido cualquier confianza que pudiera haber existido entre ellos. Y todo por una maldita apuesta. Una apuesta que ahora le parecía la cosa más absurda y vacía que había hecho en su vida. Comenzó a caminar sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, ignorando el bullicio de la gente a su alrededor. Cada paso que daba lo hundía más en la conciencia de su fracaso. La imagen de Valentina, con los ojos llenos de dolor y rabia, seguía clavada en su mente. ¿Cómo había llegado a esto? Durante años, había creído que nada en su vida era importante más allá de mantener su estatus, su poder, su control. Pero esa fachada se había desmoronado por completo en el momento en que Valentina había cerrado la puerta en su cara. Alejandro se detuvo frente a una fuente en el centro de la plaza. Se sentó en el borde, mirando el agua que caía en cascada, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus emociones lo abrumaran. No había forma de ocultar el dolor. No había forma de seguir fingiendo que todo estaba bajo control.
Su vida, que siempre había parecido tan perfecta desde el exterior, estaba vacía por dentro. Los recuerdos de sus padres lo invadieron. Recordó como siempre le habían dicho que la vida no se trataba solo de acumular riquezas, sino de encontrar algo que realmente llenara el corazón. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de lo lejos que había estado de ese consejo. Había vivido para el lujo, para el poder, para la admiración de otros, pero no para algo genuino. Y ahora que había encontrado algo real en Valentina, lo había arruinado por su propia superficialidad. He sido un imbécil, murmuró en voz baja, hundiendo la cabeza entre las manos. A medida que la noche avanzaba y el frío comenzaba a envolver la ciudad, Alejandro no podía evitar sentirse más solo que nunca. Ya no se trataba de la apuesta, ni del orgullo que inicialmente había estado en juego. Ahora se trataba de la pérdida real, de la persona que había logrado despertar en él emociones que nunca había permitido sentir. Valentina le había mostrado lo que significaba la autenticidad, el amor propio, el respeto. Y él había echado todo a perder por un impulso infantil. A pesar de su desesperación, sabía que no había marcha atrás. Valentina no lo perdonaría fácilmente, si es que alguna vez lo hacía. Y eso lo obligaba a enfrentarse a una realidad que siempre había evitado: su vida estaba vacía, y no había nadie más a quien culpar por ello. El golpe de perder a Valentina le había forzado a mirarse en el espejo y ver lo que realmente era. Después de la devastadora pérdida de Valentina, Alejandro regresó a su lujoso penthouse, pero esta vez, las paredes de cristal y los muebles de diseño que siempre lo habían rodeado le parecían fríos y vacíos. Su vida había cambiado de manera irreversible, y nada de lo que lo había hecho sentir poderoso o exitoso antes lograba llenar el vacío que ahora lo consumía. El eco de las palabras de Valentina seguía resonando en su mente: no soy tu juguete. Por primera vez, se dio cuenta de que había vivido rodeado de personas y cosas que no tenían verdadero valor. El Alejandro que había sido hasta ese día, el hombre superficial y arrogante que se escudaba en su riqueza, había desaparecido. Valentina le había mostrado lo que realmente importaba en la vida y, aunque no podía recuperar lo que había perdido con ella, sabía que no podía seguir por el mismo camino. Esa noche, sentado en la oscuridad de su apartamento, Alejandro tomó una decisión: debía cambiar, no para Valentina, sino para él mismo. Al día siguiente, comenzó a cortar las relaciones que lo habían mantenido atrapado en ese mundo vacío. Llamó a Mateo, el mismo amigo que había iniciado la maldita apuesta, y lo confrontó. No puedo seguir siendo parte de esto, le dijo Alejandro, con una calma que nunca antes había sentido. He estado viviendo en una mentira, y ya no quiero ser ese hombre. Mateo, sorprendido, trató de reírse de la situación, pero Alejandro fue firme. No es una broma, Mateo. Es mi vida, y necesito cambiarla. Tú no eres parte de eso. Esa fue la primera de muchas decisiones difíciles. Alejandro dejó de asistir a las fiestas lujosas y extravagantes que lo mantenían distraído de sus emociones. Se alejó de los amigos que solo buscaban aprovecharse de su fortuna y de aquellos que solo valoraban su compañía por lo que él podía ofrecerles materialmente. Era doloroso, pero sabía que era necesario. En su soledad, Alejandro comenzó a reflexionar sobre las palabras y los sueños de Valentina. Recordaba cómo le había contado sobre su deseo de abrir una clínica comunitaria para ayudar a las personas que no podían pagar un tratamiento psicológico. En ese sueño, él había visto algo que nunca había entendido antes: el verdadero valor de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Inspirado por ella, Alejandro decidió que, aunque Valentina no quisiera volver a verlo, podría hacer algo en su honor. Financió en secreto la creación de una clínica comunitaria en un barrio desfavorecido, similar al lugar donde Valentina había crecido. Usando un seudónimo, se aseguró de que la clínica estuviera completamente equipada y pudiera ofrecer servicios gratuitos a quienes más lo necesitaran. No quería reconocimiento ni aplausos. Sabía que esto no borraría sus errores, pero era su manera de intentar ser un mejor hombre. Alejandro también empezó a involucrarse personalmente en otros proyectos sociales. Descubrió una empatía que nunca había sentido antes. Al conocer a personas cuyas vidas eran completamente diferentes a la suya,
entendió que había vivido en una burbuja de privilegios durante demasiado tiempo. Ahora, estaba decidido a usar su fortuna y su influencia para hacer algo significativo. Los meses pasaron, y mientras Alejandro continuaba este camino de transformación, fue adoptando una postura más humana y empática. Ya no era el hombre que buscaba llenar su vida con objetos de lujo y placeres momentáneos. En cambio, buscaba maneras de dar sentido a su vida, sabiendo que su riqueza no era más que una herramienta para algo más grande. Valentina seguía adelante con su vida, o al menos eso intentaba. Tras el doloroso rompimiento con Alejandro, había hecho todo lo posible por mantenerse ocupada, enfocándose en su trabajo y en cuidar de su madre y su hermana. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no lograba sacarlo de su mente. Las palabras de Alejandro, su expresión de arrepentimiento, y ese último encuentro lleno de furia y desilusión seguían reapareciendo en su mente, como una herida que no terminaba de sanar. Al principio, Valentina evitaba cualquier cosa que le recordara a Alejandro. No quería saber de él, no quería escuchar su nombre. Pero en las semanas que siguieron, comenzaron a llegar rumores. La gente hablaba de cómo Alejandro había cambiado, de cómo ya no asistía a las fiestas ostentosas ni se rodeaba de los amigos superficiales con los que siempre había estado. Al principio, pensó que eran solo habladurías. ¿Cómo podría alguien como él cambiar realmente? Pero luego, sin buscarlo, Valentina comenzó a ver los resultados de esas transformaciones por sí misma. Un día, al caminar por su barrio, notó un edificio que había estado abandonado durante años ahora reformado, convertido en una clínica comunitaria. Era el tipo de proyecto con el que ella había soñado durante tanto tiempo, un lugar donde las personas de bajos recursos pudieran recibir atención médica y psicológica sin preocuparse por el costo. Una chispa de reconocimiento la atravesó al descubrir que el benefactor de ese proyecto era anónimo, pero Valentina sabía, en lo más profundo, que había sido Alejandro. La noticia la dejó desconcertada. ¿Por qué haría algo así? Sabía que Alejandro no buscaba reconocimiento, porque si lo quisiera, su nombre estaría por todas partes. Esto parecía sincero, genuino. ¿Podría ser que él realmente hubiera cambiado? A pesar de estas evidencias, las cicatrices de la traición aún dolían profundamente. Cada vez que pensaba en él, se recordaba a sí misma que Alejandro había jugado con sus sentimientos, que todo había comenzado como una apuesta, un simple juego para él. La humillación de saber que había sido parte de ese juego era algo difícil de olvidar. Su mente le decía que no podía confiar en él de nuevo, que no podía permitir que alguien así volviera a lastimarla. Pero su corazón no era tan sencillo de convencer. Alejandro, con todas sus fallas, le había mostrado un lado de sí mismo que parecía auténtico, vulnerable. Y ahora, con las acciones que estaba tomando, parecía estar demostrando que realmente quería ser una mejor persona. Valentina estaba dividida entre el dolor de la traición pasada y la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, Alejandro mereciera una segunda oportunidad. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, una vecina se acercó a ella con una sonrisa. ¿Sabías que esa clínica nueva está completamente operativa?, le dijo emocionada. Mi hija fue y la atendieron de maravilla, y no nos cobraron ni un centavo. Dicen que alguien muy rico financió todo. Es un milagro tener algo así aquí. Valentina forzó una sonrisa y asintió, pero por dentro, su conflicto se intensificaba. Cada día veía más pruebas del cambio de Alejandro, pero la duda seguía consumiéndola. ¿Qué garantía tenía de que esto no era solo un gesto temporal? ¿Cómo podía saber si sus acciones eran realmente sinceras o solo una forma de aliviar su propia culpa? Esa noche, en la soledad de su cuarto, Valentina se sentó en su cama con la mirada perdida. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones encontradas. ¿Podría ella arriesgarse a abrir su corazón de nuevo? ¿O sería más seguro cerrar esa puerta para siempre? Alejandro había aceptado que probablemente nunca volvería a tener a Valentina en su vida. Había perdido su confianza de manera irremediable, y lo sabía. Pero incluso así, no podía ignorar lo mucho que ella había cambiado su perspectiva, lo mucho que había despertado en él. Valentina le había mostrado lo que era el verdadero valor de la vida,
algo que no tenía nada que ver con el dinero o el poder, sino con las conexiones humanas y los sueños que realmente impactan en la vida de los demás. Una tarde, mientras repasaba mentalmente todo lo que había aprendido desde que la conoció, decidió que quería hacer algo más por ella. No porque esperara que eso lo llevara de vuelta a su vida, sino porque sentía que era lo correcto. Sabía lo importante que era para Valentina su sueño de abrir una clínica de psicología comunitaria, un lugar donde pudiera ofrecer apoyo y ayuda a personas que, como ella, provenían de entornos humildes y que no podían pagar una atención psicológica adecuada. Alejandro sabía que Valentina no aceptaría su ayuda directamente, mucho menos después de todo lo que había sucedido. Así que decidió que lo haría en secreto, de manera anónima. No buscaba ni su reconocimiento ni su gratitud. Este gesto no era una táctica para reconquistarla, era su manera de demostrar que había cambiado, de alguna forma reparar el daño que había causado y honrar el sueño de alguien que lo había inspirado a ser mejor. Hizo los arreglos necesarios con su equipo financiero, asegurándose de que la donación fuera completamente discreta. El dinero se depositó en una cuenta destinada específicamente para la creación de la clínica de Valentina, sin ningún nombre asociado que pudiera vincularlo a él. Fue un proceso meticuloso, pero Alejandro se sintió en paz por primera vez en meses. Sabía que, aunque ella nunca lo sabría, estaba haciendo algo que realmente marcaría la diferencia en su vida y en la de muchas personas. Al mismo tiempo, sentía que este último gesto era su forma de cerrar el capítulo. No buscaba redención para él mismo, sino para Valentina, para que pudiera cumplir sus metas y ver su sueño hecho realidad. Ya no se trataba de lo que él quería, sino de lo que ella merecía. Unas semanas después, Valentina recibió la noticia. La llamada del banco la dejó sin palabras. Al principio pensó que había un error, una donación anónima por una cantidad que cubría todos los gastos necesarios para iniciar su clínica. La cantidad exacta que necesitaba para comprar el local, equiparlo y contratar el personal adecuado. No entendía quién podría haber hecho algo así por ella. Debe haber un error, dijo a la persona del banco, intentando aclarar la situación. No, señorita López, respondió la voz del otro lado. La donación es completamente legítima. Viene de un benefactor anónimo que insistió en que el dinero fuera utilizado exclusivamente para la clínica. Valentina colgó el teléfono, atónita. Sabía que solo una persona podría haber hecho algo así, pero su corazón se debatía entre el agradecimiento y la confusión. ¿Por qué lo haría Alejandro? No había buscado reconocimiento, ni había intentado acercarse a ella después de hacer la donación. Su gesto había sido completamente desinteresado, y eso la dejó sin saber qué pensar. Se sentó en el borde de su cama, sosteniendo el teléfono en sus manos, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Alejandro no la estaba buscando, no estaba pidiendo perdón. Simplemente había hecho algo para apoyarla en silencio, desde las sombras. Y eso, de alguna manera, hizo que Valentina comenzara a ver el cambio genuino en él. Valentina se quedó varios días procesando la revelación. Había tratado de ignorar lo que su intuición le decía desde el principio, pero ahora todo estaba claro. Alejandro había sido el benefactor anónimo que hizo posible su sueño de abrir la clínica comunitaria. Por más que quisiera convencerse de que no importaba, que debía seguir con su vida, el gesto desinteresado de Alejandro la tocaba profundamente. No había buscado su gratitud ni su perdón. No había intentado acercarse con grandes promesas vacías. Simplemente había hecho algo que sabía que significaba el mundo para ella. El conflicto en su corazón no desaparecía. Aún estaba dolida por la traición. Recordaba cómo se había sentido humillada al descubrir la apuesta, cómo había perdido la confianza en él. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar las pruebas de su transformación. Alejandro no era el mismo hombre que había conocido al inicio, eso estaba claro. Y ahora, su corazón se debatía entre el miedo de volver a confiar y la posibilidad de darle una nueva oportunidad. Finalmente, decidió que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Quería escuchar su versión, quería entender por qué había hecho lo que había hecho. Sabía que si no aclaraba las cosas, nunca tendría paz. Una tarde, Valentina fue al penthouse de Alejandro,
donde todo había comenzado. Tocó la puerta con un nudo en el estómago, nerviosa por lo que podría suceder. No sabía qué esperar, pero sabía que necesitaba respuestas. Alejandro abrió la puerta, sorprendido al verla. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones no resueltas. Finalmente, Valentina habló. «Necesito entender por qué hiciste lo que hiciste», dijo, su voz firme pero temblorosa. «Todo esto, la clínica». «¿Por qué?». Alejandro la miró, consciente de que no había palabras que pudieran borrar el dolor que le había causado. No intentó justificar lo que había hecho en el pasado. En lugar de promesas vacías o disculpas apresuradas, simplemente admitió sus errores. «Lo hice porque quería hacer algo correcto, por primera vez», respondió, su voz calmada, pero sincera. «No esperaba que eso cambiara nada entre nosotros. Sabía que te había perdido. Pero quería que supieras que mis sentimientos eran reales, que lo que me enseñaste cambió mi vida. No busco que me perdones. Solo quería apoyar tu sueño, porque es lo único que realmente importa». Valentina lo escuchaba atentamente, sintiendo que por primera vez Alejandro no estaba intentando impresionarla, ni ganar su simpatía. No había arrogancia en sus palabras, solo una honestidad que la conmovía profundamente. Era el mismo hombre, pero a la vez, completamente diferente. Podía ver el cambio en sus ojos, en su postura. «Cometí muchos errores», continuó Alejandro, su mirada fija en la de ella. «Fui inmaduro, arrogante y te lastimé de una manera que nunca debí haberlo hecho. No te voy a pedir que me perdones. Solo quiero demostrarte, con acciones, que soy alguien diferente. No por mí, sino por lo que me hiciste ver». Valentina bajó la mirada, procesando cada palabra. Parte de ella seguía dudando, preguntándose si realmente podría confiar de nuevo en él. Pero otra parte, más profunda, veía que sus intenciones eran sinceras. Alejandro no le pedía que lo aceptara de inmediato. No había promesas vacías ni presiones. Solo el deseo de demostrar su valor con hechos, no con palabras. Después de lo que parecieron minutos eternos de silencio, Valentina levantó la mirada y, con el corazón aún dividido, dio un pequeño paso hacia él. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», admitió, sus ojos reflejando la batalla interna que aún libraba. «Pero estoy dispuesta a ver si realmente has cambiado. No quiero palabras, Alejandro. Solo quiero ver lo que haces». Alejandro asintió, sin pedir más. Sabía que este era un paso importante, pero también que debía seguir caminando por ese camino de redención, uno que no se ganaría de la noche a la mañana. Con el paso de las semanas, Valentina observó con atención las acciones de Alejandro. Como había prometido, no intentó impresionarla con gestos grandiosos ni palabras vacías. En lugar de eso, se dedicó a seguir con su trabajo en proyectos comunitarios, manteniéndose lejos de los lujos y las fiestas que antes definían su vida. Cada vez que escuchaba sobre una nueva iniciativa social en la ciudad, sabía que Alejandro estaba detrás de ella, pero nunca lo hacía visible. No buscaba reconocimiento ni aplausos, solo actuaba con la convicción de que debía ser una persona diferente. Valentina, por su parte, también se dio el tiempo para sanar. La herida de la traición seguía presente, pero poco a poco, empezó a abrirse a la idea de que tal vez las personas podían cambiar. Lo veía en Alejandro, en la forma en que su presencia en la comunidad era discreta pero constante. No era el hombre arrogante que había conocido al inicio, sino alguien que se esforzaba por hacer las cosas bien, incluso sin la garantía de que ella lo aceptaría de nuevo. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su barrio, Valentina se encontró con Alejandro por casualidad. Él estaba supervisando la construcción de un nuevo centro para niños, uno de sus últimos proyectos sociales. No la había visto al principio, pero cuando levantó la vista y la vio allí de pie, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. No era la sonrisa confiada y prepotente de antes, sino una sonrisa humilde, de alguien que sabía que estaba en el camino correcto. «Hola», dijo Alejandro, sin moverse de donde estaba. «¿Cómo estás?». Valentina asintió, sintiendo que el momento había llegado. Había visto suficiente para saber que Alejandro realmente había cambiado.
No por ella, sino por él mismo. Y eso la convenció de que quizá, solo quizá, merecía una segunda oportunidad. Estoy bien, respondió con una ligera sonrisa. He estado pensando, y creo que deberíamos hablar. Alejandro no la presionó. Sabía que cualquier decisión que ella tomara debía venir de su propio corazón. Asintió con suavidad y la invitó a caminar por el parque cercano, donde finalmente se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Sé que te he hecho daño, comenzó él, con la voz llena de sinceridad. Y no espero que todo se borre de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que lo que estoy haciendo no es para que me aceptes de nuevo. Lo hago porque tú me hiciste darme cuenta de lo que realmente importa. Y quiero ser alguien mejor. Valentina lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Por fin, después de lo que le pareció una eternidad, tomó una profunda respiración y dijo: He visto lo que has hecho, Alejandro. Y sé que lo haces de corazón. No porque busques algo a cambio, sino porque realmente has cambiado. Eso es lo que me importa. No me interesa tu dinero, ni las cosas materiales. Lo que quiero es que, si vamos a intentar esto de nuevo, sea desde un lugar de respeto y honestidad. Alejandro asintió, visiblemente emocionado por las palabras de Valentina. Eso es todo lo que quiero también, respondió, tomando su mano con delicadeza. Prometo que no habrá más juegos, no más mentiras. Solo nosotros, siendo quienes realmente somos. Y así, con el tiempo, Valentina y Alejandro comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. No era una relación basada en la riqueza o el estatus, sino en la conexión genuina que habían descubierto a través del dolor, los errores y la redención. Ambos habían cambiado profundamente, y ahora, se encontraban en un camino de amor verdadero, uno que iba más allá de cualquier diferencia social. Con el apoyo mutuo, Valentina logró abrir su clínica de psicología, ayudando a cientos de personas que, como ella, necesitaban una mano amiga. Alejandro siguió trabajando en sus proyectos comunitarios, encontrando satisfacción en una vida mucho más simple pero infinitamente más significativa. Ambos, finalmente transformados, entendieron que el amor no era algo que se pudiera ganar en una apuesta, sino algo que se construía día a día, con confianza, respeto y acciones sinceras. Juntos, comenzaron un nuevo comienzo, sabiendo que su relación ahora tenía una base sólida y real, más fuerte que cualquier desafío que pudiera venir. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.